En un pueblo de los Pirineos vivía un hombre que tenía un pino muy alto en su jardín. Todos los años, cuando llegaba el mes de diciembre, cortaba el árbol, lo adornaba con bolas de colores y lo colocaba en la plaza del pueblo para que sirviera de árbol de Navidad. Los vecinos estaban encantados, ya que era el pino más hermoso que habían visto nunca, y los niños corrían a colgar sus deseos escritos en papelitos de colores. El hombre, sin embargo, cada año se sentía más triste. He plantado este árbol con mis propias manos cuando mi hijo tenía 3 años, decía. Ahora mi hijo tiene 35 y vive en la ciudad. El árbol ya no significa nada para él, y yo lo corto para la gente que ni siquiera es mi familia. Un año, cuando llegó diciembre, el hombre decidió no cortar el pino. Que se quede ahí, pensó. Al menos seguirá vivo. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El Pino de San Martín es un cuento brevísimo, apenas unas cuantas páginas, que Paulo Coelho publicó por primera vez en su columna semanal del periódico brasileño O Globo el 24 de diciembre del año 2004 y que desde entonces ha circulado incansablemente por internet, libros piratas de cuentos navideños y cadenas de WhatsApp. El desenlace de este cuento es el siguiente. Al negarse a cortar el árbol, el hombre se queda solo en Nochebuena, nadie va a su casa, nadie le agradece nada y de pronto, a medianoche, llaman a su puerta. Es su hijo que ha viajado desde la ciudad con su mujer y sus 2 hijos pequeños. «Papá», le dice, «cada año nos mandas fotos del árbol de Navidad del pueblo y mis hijos creían que era un árbol cualquiera. Hoy les he explicado que ese pino lo plantaste tú el día en el que yo nací. Han insistido tanto en venir a verlo vivo que aquí estamos». La familia entera adorna el pino en el jardín con las luces y los adornos que traían preparados y celebran la Navidad bajo sus ramas. El hombre llora de alegría y comprende que el mejor regalo no es dar el árbol a los demás, sino conservarlo vivo para quienes de verdad lo aman. Literariamente, es Coelho en estado puro. Con su estructura de fábula, su inversión sentimental en el último párrafo, con un mensaje directo subrayado y una lágrima garantizada, no hay profundidad psicológica, ni conflicto real, ni matiz, solo la lección moral envuelta en papel de regalo. Este cuento aparece, como ya les dijimos, en el año 2004, en plena consolidación de Paulo Coelho como marca global de espiritualidad de consumo rápido. Brasil vivía entonces en los primeros años del gobierno de Lula. Esperanza de ascenso social para las clases populares, velocidad impersonal, ya que nos habla de dar el árbol al pueblo, y exalta la conservación del patrimonio afectivo para su propia sangre. Es en el fondo, a mi parecer, un cuento conservador disfrazado de emotivo. Además, en los años 2000, empieza a tomar fuerza el debate ecológico sobre los árboles de Navidad tallados, y Paulo Coelho, siempre atento a las tendencias que venden, inserta aquí su mensaje verde, muy light claramente, diciendo, no cortes el árbol, déjalo vivir. Entonces, el resultado es una mezcla de ecología de postal y moral familiar tradicional que ha funcionado perfectamente en redes sociales durante 2 décadas. Como literatura, este cuento es pobre, con personajes planos, con diálogo inexistente, con una resolución mágica y un mensaje machacado, pero como producto emocional navideño es imbatible, es corto, fácil de compartir, hace llorar sin esfuerzo y nos permite a cualquiera de los lunares que nos están escuchando a sentirse a la vez ecológicos, familiares y espirituales sin mover solo un dedo. El Pino de San Martín es el equivalente literario a esas tarjetas navideñas con música que se abren y suena Noche de Paz. Nadie las recuerda en enero, pero en diciembre cumplen su función a la perfección. Y eso, para Paulo Coelho, siempre ha sido pues más que suficiente, ¿no? A continuación vamos a leer este cuento en voz alta,
porque me gustaría que lo escucharan, lo criticaran y que pues en cierto modo también supieran qué tipo de literatura es la que podemos tener aquí en el programa. Me gustaría mucho que nos recomendaran también sus cuentos favoritos de diciembre. Pero me gustaría que antes de que lo escuches te suscribas, nos des like y que compartas en WhatsApp este programa porque de ese modo nos ayudas muchísimo a nosotros a seguir leyendo en voz alta las diferentes obras que hemos estado presentando aquí a lo largo del año en el canal. Y si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. El Pino de San Martín, Paulo Coelho. En la víspera de Navidad, el párroco de la iglesia de la pequeña villa de San Martín, en los Pirineos franceses, se preparaba para celebrar la misa cuando empezó a percibir un perfume maravilloso. Era invierno y hacía mucho tiempo ya que las flores habían desaparecido, pero ahí estaba aquel agradable aroma como si la primavera hubiera surgido fuera de época. El cura salió de la iglesia intrigado para buscar el origen de tal maravilla y se encontró con un muchacho sentado en el umbral de la puerta de la escuela. A su lado había una especie de árbol de Navidad dorado. «¡Pero qué belleza de árbol!», exclamó el párroco. «Parece haber sido tocado por el cielo, ya que irradia esa esencia divina. Y está hecho de oro puro. ¿Dónde lo has conseguido?». El joven no demostró mucha alegría ante el comentario del cura. «Es verdad que eso que cargo conmigo ha ido haciéndose cada vez más pesado a medida que yo caminaba, y sus hojas se han hecho duras. Pero no puede ser oro, y tengo miedo de la reacción de mis padres». Y a continuación relató su historia. «Salí esta mañana para ir a la gran ciudad de Tarbes con el dinero que mi madre me había dado para comprar un bonito árbol de Navidad. Entonces, al cruzar el pueblo, vi una señora mayor, sola, sin familia, con la que pudiera celebrar la gran fiesta de la cristiandad. Le di un poco de dinero para la cena, pues estaba seguro de que conseguiría algún descuento en mi compra. Al llegar a Tarbes, pasé por delante de la gran prisión y vi a un grupo de personas esperando la hora de la visita. Todas estaban tristes, ya que pasarían la noche lejos de sus seres queridos. Oí a alguna de ellas comentar que ni siquiera habían conseguido comprar un pedazo de torta. En ese momento, movido por el romanticismo propio de la gente de mi edad, decidí que repartiría mi dinero entre aquellas personas que lo necesitaban más que yo. Guardaría apenas una cantidad mínima para el almuerzo. El florista es amigo de nuestra familia y seguramente me daría el árbol, y yo podría trabajar para él la próxima semana, pagando así mi deuda. Sin embargo, al llegar al mercado me enteré de que el florista que conocía no había ido a trabajar. Intenté por todos los medios conseguir que alguien me prestara dinero, de manera que pudiera comprar el árbol en otro lugar, pero fue en vano. Me convencí de que conseguiría pensar mejor qué hacer con el estómago lleno. Cuando me aproximé a un bar, un niño que parecía extranjero me preguntó si podía darle alguna moneda, ya que llevaba 2 días sin comer. Como pensé que en cierta ocasión el niño Jesús debía de haber pasado hambre, le entregué el poco dinero que me quedaba y decidí volver a casa. En el camino de regreso, arranqué una rama de pino, intenté arreglarla, cortarla, pero se fue poniendo dura como si estuviera hecha de metal, y está lejos de ser un árbol de Navidad que mi madre espera. «Querido muchacho», dijo el padre, «el perfume de este árbol no deja lugar a dudas que ha sido tocado por los cielos».
déjame contarte el resto de tu historia. Cuando tú dejaste a la señora, ella inmediatamente pidió a la Virgen María, como padre de ella, que te devolviera esa bendición inesperada. Los parientes de los presos se convencieron de que habían encontrado un ángel y rezaron agradecidos a los ángeles las tortas compradas. El niño que encontraste agradeció a Jesús haber podido saciar su hambre. La Virgen, los ángeles y Jesús escucharon sus plegarias de los que habían sido ayudados. Cuando tú partiste la rama del pino, la Virgen colocó en él el perfume de su misericordia, y a medida que tú caminabas, los ángeles iban tocando sus hojas y transformándolas en oro. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Jesús contempló el trabajo y lo bendijo, y a partir de ahora, a quien toque este árbol de Navidad se le perdonarán todos sus pecados y sus deseos serán atendidos. Y así fue. Cuenta la leyenda que el pino sagrado aún se encuentra en San Martín, pero su fuerza es tan grande que todos aquellos que ayudan a su prójimo en vísperas de Navidad, no importa cuán lejos se hallen de la pequeña villa de los Pirineos, reciben su bendición. Paulo Coelho, 2004, basado en una historia jasídica de David Mandel. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?